agradecer también a quienes están con nosotros en el YouTube, en el Facebook. Muchísimas gracias por su apoyo, por su participación. En este momento estamos trabajando en función a combatir el fracaso escolar. Esta es la parte 2, donde vamos a compartir estos tips asociados a la organización y los hábitos de estudio, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos apoyar a nuestros hijos en este sentido, considerando que es muy importante para poder combatir el fracaso escolar. Y el tema de la motivación, que también es fundamental, porque nosotros quizá en algún momento vamos a estar supervisando, pero lo que tenemos que lograr es la automotivación, ¿no es cierto?, de parte del alumno, de parte del estudiante, para poder lograr el éxito escolar. Vamos entonces a explicar que la organización que pueda tener en realidad, ¿no es cierto?, toda persona, el alumno, la alumna, es uno de los elementos más importantes en el tema del estudio. A veces no se le da la importancia que debe. En ocasiones solamente la persona piensa, ¿no es cierto?, los papás piensan en tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, pero no hay una organización. Y es importante saber que para conseguir que este hábito de organización se consolide, se debe respetar los ritmos circadianos. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata esto? Bueno, se los explico. Los ritmos circadianos, ¿no es cierto?, se refieren al horario que hay que seguir para que cada uno de nosotros pueda respetar nuestro estado físico y también el estado anímico más favorable de las personas con el fin de adecuar las actividades a las horas más propicias para ello. Nosotros, ¿no es cierto?, aquí podemos ver en esta imagen que hay una hora para cada actividad. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo funciona en relación a estos ritmos que existen. Nuestra mente de manera inconsciente, ¿no es cierto?, actúa manifestando, por ejemplo, más energía, manifestando más concentración de acuerdo a los horarios del día. Y esto, ¿no es cierto?, si es que nosotros lo respetamos, va a permitir un adecuado estado físico y además también puede afectar de manera favorable o desfavorable el estado anímico de una persona. Por lo tanto, es súper importante que nosotros podamos reconocer, ¿no es cierto?, los ritmos circadianos. Lamentablemente, hay personas que tienen dificultades por cumplir estos horarios, por ejemplo, médicos, ¿no es cierto?, guardias de seguridad, enfermeros, que tienen trabajos en los que lamentablemente están despiertos durante la noche, porque lo que más nos va a pautear a nosotros para respetar el ritmo circadiano es el día y la noche. Y ahí es donde nosotros vemos el agotamiento, por ejemplo, y la irritabilidad en aquellas personas que trabajan de noche. ¿Por qué? Porque de día está asociado a la actividad y de noche está asociado al descanso. Justo el día de ayer me tocó estar en la clase de un pre-kinder, ¿no es cierto? Y los niños decían, sí, de día podemos comer, de día podemos jugar, podemos venir al jardín, podemos hacer muchas cosas. Y de noche debemos dormir. Lamentablemente, personas, no que tienen un trabajo de noche como los médicos o como los guardias, sino niños, adolescentes, en ocasiones trasladan las actividades que debieran realizarse de día a la noche. Se llaman, es que soy nocturno, ¿no es cierto? Bueno, eso no es así, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos respetar los ritmos circadianos. Puede ser que la persona está mal acostumbrada, pero eso no significa que sea nocturno y que eso esté bien. Significa que entonces hay que generar un hábito de tal manera que se puedan respetar estos ritmos circadianos y por lo tanto esto va a favorecer a una mejor organización, ¿ya? No debe haber motivo para suplir las horas de sueño o dedicar las actividades superfluas que perfectamente pueden realizarse durante el día. O sea, ¿por qué estudiar de noche si yo lo puedo hacer de día? ¿Por qué cocinar de noche si lo puedo hacer de día? ¿No es cierto? ¿Por qué hacer deporte de noche si lo puedo hacer de día? Es importante entonces los ritmos circadianos. Ahora, durante el día, además de que yo reconozco que ese es el momento para realizar las actividades, debo considerar estos 4 aspectos. Uno de ellos es que después de las comidas no se deben realizar actividades que demanden de esfuerzo físico y mental. ¿Por qué? Porque el cuerpo está concentrado en la digestión de ese alimento, ¿no es cierto? Entonces, todo esfuerzo físico que se realice no va a tener el mismo impacto, no va a tener, ¿no es cierto?, el mismo resultado, porque
Y además puede tener un problema en la digestión de la persona. ¿Por qué? Porque es el momento para digerir. Y lo mismo en lo mental, porque la mente requiere de concentración. Para poder hacer una actividad como lo es el estudio, requiere de concentración. Entonces, estudiar inmediatamente después de comer no es adecuado, ¿sí? Ahora, es importante, considerando los ritmos circadianos y que debemos hacer actividades durante el día y no durante la noche, es incluso recomendable estudiar por las mañanas y no a las últimas horas del día, porque el ritmo circadiano permite que la persona durante las primeras horas de la mañana esté despierto, esté despejado, esté, ¿no es cierto?, con una mejor concentración, con más energía, con más vitalidad. Por lo tanto, es aconsejable que los niños estudien en la mañana. ¿Ya? También es importante reconocer que hay muchas escuelas que tienen clases a partir de las 1:30, a partir de las 2 de la tarde, pero aún así son horas tempranas de la tarde, ¿no es cierto? Entonces es importante respetar esto. Y en este sentido, por ejemplo, no es bueno que el niño que estudia en la tarde llegue a hacer las tareas en la noche, sino más bien que en la mañana se levante el día siguiente para poder hacer sus tareas. Ahora, también es importante generar, ¿no es cierto?, un ritmo con tiempo de estudio y también un tiempo de descanso, porque no significa que porque yo durante el día tengo que hacer actividades, me voy a pasar estudiando sin descansar. Es importante que hayan momentos, ¿no es cierto?, donde se respete el tiempo de estudio y el tiempo de descanso. Una recomendación es 60 a 15, 60 horas de estudio, o sea, 1 hora y 15 minutos de descanso. De todas maneras, en unas diapositivas más adelante vamos a ver en relación a la edad del niño cómo debiera ser este ritmo, ¿sí? Esta relación estudio-descanso. Y es importante que durante el día la persona no duerma. En ocasiones pasa que los chicos se levantan muy temprano para ir al colegio. Nos ocurre a nosotras en el colegio donde trabajamos y la distancia, ¿no es cierto? Es un tema del tráfico, del taco que se provoca y entonces los niños tienen que levantarse muy temprano. Entonces llegan del colegio a dormir. No es bueno. ¿Por qué? Porque después en la noche les cuesta quedarse dormidos nuevamente y empiezan a hacer actividades durante la noche que debieran realizarse durante el día. Entonces, la recomendación es no dormir, a menos que sea un muchacho, ¿no es cierto?, que realmente requiera el descanso. O sea, también es importante aquí que no seamos rígidos de tal manera, no, tú no puedes dormir, y está cayéndose del sueño, ¿no es cierto? Y es importante que nosotros podamos, ¿no es cierto?, respetar también eso. Pero necesitamos generar el hábito de la organización y dentro de eso nos va a ayudar el que no duerma durante el día y que se respeten, ¿no es cierto?, estos factores, estos aspectos que yo en este momento les menciono. O sea, si yo quiero desarrollar el hábito de la organización en mi hijo, debo respetar estas actividades que deben o no deben realizarse durante el día. ¿Sí? Ahora, algunas preguntas que nos van a permitir reflexionar en relación a cómo está la organización del tiempo en la persona, ¿no es cierto? O cómo está logrando el estudio este muchacho, esta señorita. Por ejemplo, cuando me pongo a estudiar, ¿me concentro? O a lo mejor me cuesta demasiado, o a lo mejor estoy pensando en otra cosa, o me distraigo fácilmente, o me levanto constantemente del lugar donde estoy estudiando, ¿no es cierto? Es algo que debe llamar la atención y que debemos considerar. También está la pregunta, ¿estudio con la televisión encendida o chateando? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que el niño, el adolescente haya desarrollado este hábito, pero no por eso significa que va a ser bueno para él o para ella. ¿Ok? Ahora, quizá algunos están pensando en relación a la música. Espérenme que más adelante les explico. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo siento el tiempo que paso estudiando? ¿Es aburrido? ¿Es largo? ¿Es pesado? ¿O por su parte es entretenido, es divertido, se me hace corto, ¿no es cierto? Siento que necesito más porque estoy aprendiendo mucho. Entonces, estas tres preguntas a nosotros nos van a orientar hacia dónde apunta, ¿no es cierto?, el estudio en mi hijo, en mi hija, ¿no es cierto?, en aquel niño, en aquel adolescente, para saber si es que vamos, ¿no es cierto?, en dirección hacia el fracaso, o si estamos bien, si es que hay una concentración, si es que hay una concienciación, ¿no es cierto?, de que se estudia sin distractores y de cómo estoy, ¿no es cierto?, experimentando el tiempo que paso estudiando, ¿ya? Ahora, es importante que nosotros sepamos que el hábito, ¿no es cierto?, en este caso de la organización
Y cualquier otro hábito que yo quiera desarrollar se hace con constancia, es decir, sin detenerse, sin parar, con el día a día. ¿Sí? Es importante entonces que el muchacho, la señorita, no estudie porque tiene la prueba, porque tiene la evaluación, porque tiene el examen, sino que todos los días tenga el hábito de organizar su tiempo de tal manera que pueda estudiar un ratito cada día. ¿No es cierto? Y ahí viendo, ¿no es cierto?, los espacios que va a tener. Hoy día conversaba con una señorita muy activa ella y me decía, no, es que yo tengo clases de preuniversitario, le llaman acá en Chile, en algunos países entiendo que también se realizan, ¿no es cierto?, que son clases que permiten al niño como reforzar la parte académica, porque se rinde un examen para poder entrar a la universidad. Entonces, esta señorita va 3 veces a la semana al preuniversitario, está con clases, ¿no es cierto?, de danza, además va al gimnasio, además está en la academia de vóley del colegio, está en el voluntariado del colegio, ¿no es cierto? Entonces, son muchas actividades. Y es importante, ¿no es cierto?, reconocer que hay prioridades también. ¿Cuál es su prioridad de todo alumno, no es cierto? De todo niño, es el colegio. Lo demás son actividades extracurriculares, partiendo de allí. Y además, que es importante, ¿no es cierto?, que haya una constancia, ¿no es cierto? Sí, estudia todos los días, pero va al gimnasio, va a la danza, sí, está bien, pero dediquemos un tiempo aún así al estudio, ¿ya? Para poder desarrollar este hábito. Los hábitos podemos desarrollarlos en 21 días, pero perderlos en 3. Las investigaciones han demostrado que hay personas que tardan más en desarrollar un hábito que otras, ¿no es cierto? El promedio que indican las investigaciones son de 280 a 300 días, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un hábito. Pero si nosotros apuntamos a esa cantidad de días, nos podemos desanimar. A mí me gusta la idea de 21-3, ¿no es cierto? Porque si tú haces la misma actividad durante 21 días sin parar, entonces tú vas a poder adquirir este hábito. Lo que hay que cuidar es que durante 3 días dejes de hacer, porque si no tienes que empezar el conteo de nuevo, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que ese hábito lo pierdas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las acciones concretas que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión asociadas, ¿no es cierto?, a la organización? Y lo primero es la presencia y participación paterna. Esto incluye a las mamás, incluye a los tutores, a la abuelita, ¿no es cierto?, a aquella persona responsable de ese estudiante. ¿Qué es lo primero? Ayudar. Ayudar a ese estudiante a cumplir con los horarios, ¿no es cierto?, que han establecido previamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de organización, por lo tanto hay una organización del tiempo y el padre, la madre debe ayudar a que ese horario se cumpla. A veces me pasa que los niños dicen, no, yo tengo mi horario listo, pero mi mamá, ¿qué me manda a comprar? ¿Qué tengo que cuidar a mi hermano? O salimos a actividades, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener un horario en el que se respete, ¿no es cierto?, ese momento de estudio y que la familia también ayude, o sea, los padres ayuden y también con el tema de la concentración. Porque imagínense ustedes que el muchacho está estudiando mientras la mamá está cocinando, está haciendo un queque, el olor lo va a distraer o no es cierto que está con la máquina prendida, o que están realizando alguna labor, o incluso en ocasiones pasa que están con la televisión a todo volumen, entonces dificulta para que ese niño pueda concentrarse y pueda lograr el hábito del estudio. También es importante el apoyo, ¿ya? Con palabras de aliento y de satisfacción, no de estarlo retando, ay, es que no necesito, sino ya, vamos, hijo, tú puedes, mira, este es el momento, dale, mira qué bien que lo estás haciendo, en los resultados que va obteniendo, ¿no es cierto? Vamos avanzando, mira, vale la pena lo que estás haciendo, siempre dando un refuerzo positivo. También es importante la paciencia, ¿sí? Porque los hábitos tardan en desarrollarse. Si yo les decía, concentrémonos en 21 días como un objetivo, ¿no es cierto?, a corto plazo. Pero hay muchachos que sí se van a demorar 300 días, ¿no es cierto?, en poder lograr ese hábito. Eso significa todo el año. Entonces, hay que tener paciencia. Hay que respetar el tiempo que requiere, ¿no es cierto?, la formación de un hábito. Y por eso que es tan importante la intervención de los padres, que haya una presencia, que haya una participación activa. Porque lo más probable es que si durante todo un año tú te dedicas a tu hijo, esto va a ser después parte de él. Lógicamente hay niños que quizá con 21 días van a arrancar y tranquilísimos, pero cada niño tiene su estilo, tiene su ritmo, ¿no es cierto? Y debemos respetarlo. También es importante que haya disponibilidad de parte de los padres. ¿Y esto a qué se refiere, no es cierto? Es a que ya una vez adquirido el hábito,
Es decir, ese muchacho todos los días se siente a estudiar, o día por medio, ¿no es cierto?, de acuerdo al horario que haya establecido, y ya tiene el hábito. No hay que estarle diciendo, porque el muchacho ya lo hace, ya él lo tiene, ¿no es cierto?, incorporado dentro de su organización, dentro de su vida. Es importante que los padres estén disponibles frente a cualquier dificultad. Por ejemplo, si no entiende algo, o si necesita algún material, o si es que en algún momento se desconcentra porque hay una preocupación familiar, porque hay una preocupación, ¿no es cierto?, con sus compañeros, o está ocurriendo algo en la ciudad, en el país donde se encuentra. Entonces, los padres tienen que estar a disposición de sus hijos para poder brindar ese apoyo y que ese hábito no se rompa, y que es importante, ¿no es cierto?, que se mantenga. Ahora, algo importante es en relación al horario de estudio, ¿sí? Nosotros, yo les decía anteriormente, o sea, hablamos de que cada niño ya tiene que tener su horario, ¿no es cierto? ¿Qué debe contemplar este horario? En primer lugar, debe contemplar un tiempo regular de estudio, es decir, todos los días el mismo horario. Recordemos el tema de los ritmos circadianos. Por lo tanto, las actividades de estudio deben ser lo más temprano posible. Mientras más luz solar exista, es mejor el tiempo que se aplique, ¿no es cierto?, para el estudio. Pero tiene que ser regular, ya sea todos los días, ¿no es cierto?, o día por medio, para poder lograr este ritmo en la adquisición de este horario, ¿ya? También es importante considerar un calendario diario, ¿sí? Yo, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas materias voy a estudiar cada día? Un horario, un calendario también semanal. A lo mejor alguno dirá, ah, yo voy a estudiar el lunes matemáticas, el martes historia, el miércoles, y así, ¿no es cierto?, cada día. O puede ser que todos los días estudie un poquito, pero tengo que proyectarme a la semana. Y también es importante tener un calendario mensual donde estén los trabajos, las tareas, las evaluaciones que ese muchacho o esa señorita debe presentar para poder, ¿no es cierto?, cumplir con lo que tiene, y que no esté a última hora haciendo bajo presión, con la preocupación, ¿no es cierto?, con los malos ratos, con los gritos de repente, que por qué no me avisaste que necesitabas, que estamos en otra actividad y tú tienes que estudiar, si lo hubieras hecho con tiempo no estaríamos así, ¿no es cierto? Ahora, también es importante que si ese adolescente, ese niño, termina de estudiar antes de tiempo, no deje de estudiar. Respete ese horario que se ha asignado, ¿ya? ¿Qué puede hacer en ese tiempo? Adelantar algo, repasar otra cosa o realizar una lectura, ¿no es cierto? Pueden tener, si ustedes han asignado, por ejemplo, 1 hora de estudio todos los días y resulta que el muchacho va bien, en 40 minutos lo terminó, esos 20 minutos que los utilice para lectura. Entonces tengan un libro que quizás no va a ser dentro del proceso de lectura que tiene en el colegio, sino una lectura, ¿no es cierto?, que sea de su agrado, pero que sea un tiempo de estudio, porque finalmente la lectura es parte, ¿no es cierto?, del estudio de la persona, de la preparación, de la formación. Pero no que, entonces me voy más temprano. No, entonces, ¿no es cierto?, me pongo a hacer otra cosa. Es importante respetar ese tiempo y es muy importante que, como les decía anteriormente, en ese horario de estudio hay un ambiente silencioso y para eso toda la familia tiene que colaborar. ¿Ya? Aquí están los ritmos que deben darse entre estudio y descanso, ¿no es cierto? Y el tiempo que debiera tener de acuerdo a la edad de los niños, ¿sí? De 4 a 6 años debiera estudiar entre 15 a 30 minutos al día, ¿ya? 3 o 4 días por semana. Ahora, algunas dirán, no, es que no alcanza. Ok, entonces 30 minutos al día lo hacemos descansar, ¿no es cierto? Y después volvemos a retomar. Pero tener un niño estudiando 2 horas después de que ha estudiado 6 en el colegio, no va a ser nada provechoso. Y ese niño va a terminar odiando las tareas, odiando leer, odiando el colegio. ¿Ok? De 7 a 12 años, de 1 a 2 horas al día, los 5 días de la semana, y entre 13 y 18, estamos hablando, ¿no es cierto?, ya de secundaria, de enseñanza media, de 2 a 3 horas al día, 5 días por semana. Va a ser prudente, ¿no es cierto? Ahora no les estoy diciendo, a partir de ahora lo sientan 3 horas. Cada uno sabe lo que necesita de acuerdo también al colegio en el que se encuentra, a la exigencia que tiene, a los contenidos, ¿no es cierto? Y por eso es importante, sobre todo con los adolescentes, llegar a un acuerdo de acuerdo en función a lo que el niño requiere.
¿Ya? Ahora, en el tiempo de descanso que se toma el alumno, ¿qué debe hacer? ¿No es cierto? Es importante considerar. Primero tiene que cambiar de postura, porque hay algunos chicos que, por ejemplo, estudian en el escritorio y en el tiempo de descanso pescan el celular o pescan el computador y en la misma posición en la que se encuentran se ponen a jugar en el computador o en el celular, videojuegos. O se ponen, ¿no es cierto?, a hacer otra cosa, dibujar, ¿sí?, a pintar. No, tienen que cambiar de postura. Ojalá hacer algún ejercicio físico, aunque sea caminar, ¿sí? Es importante caminar un poco o correr. Es importante hacer algún ejercicio respiratorio o de relajación. ¿Por qué? Porque cuando hay un tiempo de estudio, la mente, ¿no es cierto?, está haciendo un esfuerzo y la respiración permite la oxigenación del cerebro. Entonces, permite que el cerebro, ¿no es cierto?, también se relaje, también descanse, para luego continuar el estudio o para empezar a realizar otra actividad. También es bueno en el tiempo de descanso escuchar música del agrado de la persona, ¿no es cierto? Quizá va a ser la oportunidad de leer y responder mensajes, ¿no es cierto? En nuestro tiempo era llamar por teléfono tal vez a alguien o responder alguna llamada pendiente, ¿no es cierto? Ahora los chicos se comunican a través de la mensajería del celular y es válido, hay que respetarlo. Y esto también va a permitir que no lo hagan mientras está estudiando, ¿no es cierto? Sino en el tiempo de descanso. Y también el hecho de hacer alguna actividad doméstica, es la oportunidad de inculcarles también responsabilidades que incluso les van a permitir a los niños y adolescentes desarrollar la responsabilidad, ¿ya? Un valor que es súper importante y que cuando ya nos toca trabajar necesitamos ponerlo en práctica. Entonces, una actividad doméstica como lavar los platos, barrer, ¿no es cierto? De repente sacar la basura. Yo les decía la semana pasada, ustedes pueden buscar en internet y ponen allí quehaceres domésticos para 5 años, 6 años, 7 años, 8, la edad que ustedes pongan, les va a aparecer un listado de actividades que son apropiadas a la edad para el apoyo en el hogar, ¿ya? Y también es importante que se pueda realizar cualquier otra actividad dentro de ese tiempo, ¿no es cierto? Quizá algunos ven la televisión, quizá algunos arman rompecabezas, a otros les gustará jugar con sus legos, con las muñecas, ¿no es cierto? O bajar un ratito a jugar, no sé, con los amigos, alguna actividad que sea distinta a la que está realizando en el estudio, ¿ya? Otra opción concreta en relación a la organización, ¿no es cierto?, que favorece el proceso escolar, es el lugar del estudio, ¿ya? ¿Dónde se va a realizar? Y es importante disponer de un lugar que sea adecuado y tranquilo. Es un factor importantísimo. ¿Por qué? Porque facilita el estudio. El niño siente que ese es el espacio para estudiar. Aumenta el rendimiento y también lo hace más agradable. Ojalá, ¿no es cierto?, un ambiente que sea exclusivo, que sea fijo y permanente, aunque tal vez algunos de ustedes me dirán, no, es que en mi casa es imposible, mis hijos estudian en el comedor. Ok, pero que sea, como vamos a tener un momento específico, ¿no es cierto?, un horario, entonces que sacamos todo lo de la mesa que corresponde a la comida, ¿no es cierto? No que hay en un rinconcito está comiendo uno, el otro está estudiando, el otro está haciendo, no, o sea, es un espacio en ese momento exclusivo para el estudio y fijo y permanente, ¿no es cierto? O sea, no es que un día estudia en la cama, otro día se va al balcón, otro día va al patio, otro día en el sillón, no, o sea, fijo y permanente, el mismo lugar. Debe tener una buena ventilación por el tema de la oxigenación. Incluso, yo les digo a los chicos, porque en ocasiones los muchachos se agachan y no existe, ¿no es cierto?, un espacio entre su cuaderno o su libro y la nariz. Por lo tanto, no hay una buena oxigenación. Yo les digo, tienes que levantar, tiene que haber espacio para que el aire circule. No es bueno que los niños se apeguen. Ahora, hay que ver, porque a veces se apegan porque no ven. Entonces, a lo mejor hay que llevarlo a hacer una revisión visual, ¿no es cierto? Hay que considerarlo también. Es importante que haya una buena iluminación. Es fundamental. Si usted no tiene una buena iluminación en la casa, busque una lámpara, ¿no es cierto? O alguna manera de que mejore la iluminación. Es importante que haya más bien una temperatura más fría que caliente. ¿Sí? En el sur de Chile, en algunos lugares, en otros países hace mucho frío y se mantiene una salamandra, se mantiene, ¿no es cierto?, una estufa caliente, quizá la chimenea, pero cuidemos porque si es muy calientito, el niño
no va a estudiar, no se va a poder concentrar, sino que más bien se va a querer ahí acurrucar con el calorcito. Entonces, que haya un poquito de frío no es malo, no que se congele porque tampoco se va a poder concentrar, ¿no es cierto? O sea, no vamos a poder ahí, no, sin ninguna calefacción y en polera cuando está haciendo un frío tremendo. No, hay que ser equilibrada, ¿no es cierto? Y que tenga el muchacho la postura adecuada. Actualmente me pasa mucho que cuando entro a sala estoy corrigiendo mucho la postura de los niños, cómo se sientan, levantan los pies con un pie para el lado, con un pie para el otro, ¿no es cierto? Que la silla al revés, que se dan la vuelta, o la mochila atrás. Me gustó mucho, entré a una sala y la profesora pidió cojines, porque los niños son pequeños y la forma de la silla hace que el niño quede muy atrás. Entonces, no logran apoyarse, entonces terminan así como en una posición muy dañina para su espalda. Entonces, la profesora les pide unos cojines, los niños llevan los cojines y la silla quedó muy bien para los niños. Hay otros niños que a lo mejor necesitan un cojín debajo de la silla. Hay que buscarle porque la postura es adecuada, es importante, ¿no es cierto? También para el tema de la organización del estudio, para que se desarrolle este hábito, para que el momento del estudio sea cómodo, sea agradable, sea algo bueno para el niño. En ocasiones, ¿vamos a estudiar? No, porque es lo peor que me puede pasar, ¿no es cierto? Y ahí es como una pelea. Pero cuando yo logro desarrollar este hábito, con todas estas acciones concretas que yo les menciono, ¿no es cierto? Debiera convertirse en un momento agradable para ese muchacho. Ahora, la gran pregunta, ¿puede mi hijo, puede mi hija estudiar con música? Sí puede, pero hay que cuidar, ¿no es cierto?, el tipo de música. Por ejemplo, la música vocal, es decir, la música cantada, distrae, porque es un niño que se sabe la letra y que se va a poner a cantar. O a lo mejor no se sabe la letra, pero se va a poner a escuchar lo que dice la canción, porque los chicos andan así, pendientes. A veces uno escucha las canciones y se pone a cantar y después se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no es cierto? Porque tiene que concentrarse en la canción. Entonces, la música vocal distrae, entonces si se va a estudiar con música, quizá que sea una música clásica, una música ambiental, ¿no es cierto? Porque son relajantes, o la misma música en el ritmo que a los niños les gusta, ¿no es cierto? Pero sin letra, de tal manera que no haya un distractor, ¿ya? La música rock, la música techno y otros tipos, ¿no es cierto? Otros estilos de música provocan tensión. Entonces, estudiar con tensión no va a tener buenos resultados, entonces también hay que considerar esto. Y es importante utilizar un volumen bajo, o sea, que más bien sea envolvente, que permita, ¿no es cierto?, un ambiente en el que el adolescente, en el que el niño se sienta cómodo estudiando y no que sea un distractor para su proceso de estudio en el momento, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de motivación, es importante que nosotros consideremos que para desarrollar la motivación hacia los estudios, la función de los padres deberá empezar por reforzar los logros de los hijos, no los fracasos. Yo no voy a permitir, o sea, yo no voy a lograr buenos resultados en motivar a mi hijo si es que me concentro en que le fue mal. Sino mi motivación tiene que ser en, mira cómo te está yendo en artes visuales, mira cómo te está yendo el lenguaje, súper bien, tienes muy buenas notas, entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar en matemáticas que la nota está baja? ¿No es cierto? Pero yo refuerzo el logro, no refuerzo el fracaso, ¿ya? Y allí, a partir de eso, yo voy a lograr la motivación. Ahora, la automotivación, que es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Es aquella que nace de la persona, nace del estudiante de decir, yo quiero tener buenas notas, yo quiero que me vaya bien, yo me voy a concentrar en clase, no, yo mi celular lo voy a guardar, mejor lo dejo en la casa, ¿no es cierto? O lo apago, como un automotivador. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se da la automotivación? Cuando la persona encuentra satisfacción en lo que está haciendo, cuando se siente bien, cuando ve que al esforzarse por hacer bien las cosas, ¿no es cierto?, tiene buenos resultados. Pero si es un muchacho que no se siente satisfecho, que siente que no vale la pena, que me da flojera, que para mejor juego, ¿no es cierto? Entonces va a ser más difícil lograr la motivación. Ahora, ¿qué acciones concretas yo puedo hacer para lograr la motivación en mis hijos? Tengo que utilizar el método para transmitir el ánimo. Yo es increíble cómo yo, padre, madre, puedo transmitir un ánimo positivo o un ánimo desalentador. ¿Ya? Entonces tengo que cuidar mucho. Por lo tanto, este método me indica que debo identificar los comportamientos positivos y los esfuerzos que hace mi hijo. Es muy importante cuáles son los...
yo veo que se levanta temprano, yo veo que tiene sus cuadernos ordenados. A veces me pasa que a los niños les va muy mal en el colegio, pero uno revisa sus cuadernos y son hermosos, le dedican tiempo y tienen colores, y ahí está el comportamiento positivo. Todo lo demás está mal, pero si eso está bien, hay que identificar. A lo mejor no le gusta y le va mal y todo, pero cuando yo le escucho leer, lee muy bien. Entonces yo me preocupo de ese comportamiento positivo, ¿no es cierto? Porque lee bien. A lo mejor porque tiene bonita letra, a lo mejor porque se esfuerza, porque se levanta, porque pide ayuda. Ese comportamiento positivo, aunque sea uno, y que usted, aunque no lo considere importante, no importa. Hay que identificar el comportamiento positivo y hay que identificar los esfuerzos que su hijo pueda estar haciendo. Aunque no se note, aunque queden en el intento, pero ya es un esfuerzo y a partir de eso yo tengo que dar el ánimo. Es importante reconocer los hechos concretos que realiza y no perderse en generalidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En todas las pruebas te va mal, toda la vida te ha ido mal en el colegio, ¿no es cierto? No, es que tú siempre tienes, no, el siempre, y el nunca, ¿no es cierto? No tienen que ir, porque eso es general, ¿no es cierto? En la prueba de matemáticas de este mes te fue mal, porque no es siempre en matemáticas, ¿sí? Entonces, reconocer hechos concretos. Mira que te fue bien en matemáticas en esta ocasión, o que te fue bien en lenguaje, ¿no es cierto? O mira esta prueba, o mira esta situación, pero concreto y específico. No me voy a lo general, ¿ya? Es importante también considerar el decirlo con palabras cuantas veces sea necesario. Muchas veces me ha tocado escuchar a mamás, o yo misma lo he dicho, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo tengo que repetir lo mismo? Bueno, tienes que repetirlo las veces que sea necesario. Si son 100, 100, si son 1000, 1000, porque lo necesitan, ¿sí? En algún momento quizá tú también lo necesitas y es importante repetir. En la repetición está el aprendizaje, no se olviden nunca de eso. No se guarde los elogios a sus hijos pensando que el hacer las cosas bien es su deber. Sí lo es, no decimos que no, pero elógielo, dígale, resalte lo que está haciendo, deje de concentrarse en lo malo. Quizá no le está yendo mal y le fue bien, pero sí, eso es tu deber, pues es lo que corresponde. Sí, es su deber, pero felicítelo por lo que está haciendo. ¿No es cierto? Porque podría no hacerlo, aunque sea su deber, podría no cumplir su deber. Entonces, es importante elogiar, no se guarde los elogios a sus hijos. ¿Sí? Ahora, acciones concretas para lograr la motivación escolar. Primero, el respeto a la educación. ¿Cómo está su discurso en relación al colegio de su hijo, en relación a los profesores, en relación a lo que usted hace, ¿no es cierto? En cuanto a, por ejemplo, a la compra de útiles, al uso del uniforme incluso, ¿no es cierto? Usted está respetando porque usted transmite, ya sea con palabras, con pensamientos, con gestos, con actitudes, ¿no es cierto? Y eso puede desmotivar al alumno. Puede decir, no, si esos profesores no sirven para nada, porque en realidad mis papás siempre dicen que lo conocen, que saben cómo es, ¿no es cierto? Que lo conocen de chico, que estudiaron juntos. Se puede dar y eso desmotiva al alumno, ¿no es cierto? O, por ejemplo, no sé, situaciones en las que no, es que ese colegio está malo, ¿no? Entonces, cuidemos, porque el respeto a la educación es fundamental para lograr la motivación escolar. También es importante objetivos diarios de estudio, ¿ya? Es importante que nosotros digamos, ya, ¿estudiaste? ¿Cuánto tiempo estudiaste? ¿Cuánto lo lograste? ¿Cuántos ejercicios avanzaste en matemática? ¿No es cierto? Ya tienes que avanzar 5 ejercicios. Perfecto, avanzo 5. Oh, ¿podemos avanzar uno más? Perfecto, vamos por el 6. Objetivos, ¿no es cierto? Llegamos al 3, no es lo peor que le está pasando, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor hay que bajar la cantidad de ejercicios y ahí vamos viendo, ¿sí? Pero ponerse objetivos diarios. Avanzo en el libro, ¿cuántas páginas? Yo les recomiendo a los niños, si el libro tiene 200 páginas y tienes un mes para estudiarlo, tienes que dividirlo en 30 días, 200 páginas en 30, ¿no es cierto? Y ahí vas a saber cuántas hojas tienes que leer cada día. Objetivos diarios, ¿sí? También es importante, como vengo diciendo hace un momento, reconocer los logros, aunque sean mínimos, aunque sea una décima que subió, aunque sea que yo veo que se está levantando a estudiar, aunque sea que yo veo, ¿no es cierto?, que se está consiguiendo los cuadernos, aunque sea pequeño el logro, debo reconocer.
Y es importante que yo vaya desarrollando la independencia y la autonomía. No significa que yo, para que logre la motivación, le tengo que hacer las cosas. No, tengo que enseñarle que las haga solo, aunque usted no esté, porque la motivación escolar tiene que estar con usted o sin usted. A veces me pasa que los papás viajan por X razón y a los hijos les empieza a ir mal en el colegio. ¿Por qué? Porque pierden la motivación, porque desarrollaron, ¿no es cierto?, una dependencia hacia sus padres. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y es importante que los hijos sepan cuáles son las consecuencias por no estudiar, ¿ya? O sea, ustedes también pueden aplicar una consecuencia si es que no estudió, si es que les fue mal en la prueba porque no estudió. A veces les va mal en la prueba aunque estudiaron, se esforzaron, pero se puso nervioso, se bloqueó, le fue mal, se desconcentró, X razón. ¿No es cierto? Hay que entenderlo, hay que comprender esa situación. Pero si le fue mal porque realmente no estudió, porque se la pasó durmiendo, porque se la pasó saliendo, porque se la pasó en el celular, tiene que haber una consecuencia, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden llegar a acuerdos, sobre todo con los adolescentes, por ejemplo, si tú me llegas con una nota roja, una nota de reprobación, entonces, ¿qué consecuencia vamos a tener? Te quitamos el celular, ¿no es cierto? O vas a tener que, no sé, leer un libro a cambio, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque finalmente va a llegar un momento en el que si él no estudia, va a perder el semestre, va a perder una materia, puede perder incluso la carrera, ¿verdad? Y después no va a poder seguir estudiando. Recuerda, siempre, y ya vamos terminando con esto para tener un espacio de preguntas. Recuerda, hay mucho por hacer. La responsabilidad no recae solo sobre tu hijo o tu hija. Es un trabajo conjunto para poder combatir el fracaso escolar. Tú no puedes dejarle toda la responsabilidad de tu hijo. Tú también eres responsable de su proceso escolar. Así que en conjunto trabajen para combatir el fracaso. Y este mismo versículo que compartí con ustedes la semana pasada, que se encuentra en Eclesiastés 9:3. Miren qué sabio es Dios en su, eh, eh, en su refuerzo hacia nosotros, ¿no es cierto? En su recomendación para cada uno de nosotros. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, si tú tienes, da lo mejor de ti, hazlo. Todo lo que tú tengas para hacer, hazlo dando lo mejor. Porque en el Seol, o sea, cuando tú mueras, a donde tú vas, ¿no es cierto? Donde tú vas a terminar, en la tumba, ya no hay nada que hacer. Ya no hay obra, ya no hay trabajo, ya no hay ciencia, ya no hay sabiduría. O sea, igual yo puedo aplicar esto, ya terminó el semestre, ya no puedes hacer nada, ¿no es cierto? Ya diste la prueba, te fue mal, ya no puedes hacer nada, o sea, hasta ahí llegaste. Era antes cuando tú tenías que estudiar. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque después ya no hay nada que hacer. Y es importante que nosotros también podamos transmitir esto a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros adolescentes, ¿no es cierto? Es en el momento cuando ellos tienen que ponerse las pilas para poder lograr las cosas. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.